Buenas noches, doctores. Bienvenidos desde Lima, Perú. Les saluda Roger Echaiz, gerente de negocios de Sideral Business. Nuestra empresa siempre preocupada y comprometida por brindarles capacitación y educación continua, poniendo a su disposición a profesionales de la especialidad de ortodoncia del más alto nivel académico y con grandes cualidades personales. Agradece la presencia y la participación de todos ustedes, que es un selecto grupo de amigos, odontólogos, ortodoncistas y de otras especialidades, peruanos y también de varias regiones de Latinoamérica, reunidos en esta plataforma virtual con motivo de la realización de este webinar internacional denominado Biomecánicas efectivas para ganancia de espacio y para el manejo en vertical. El presente evento científico, el cual está dando inicio a la agenda de actividades académicas para este año 2025 y que forma parte de nuestro programa anual de capacitación, será desarrollado por la profesora doctora Leticia Galeano, que es una distinguida profesional paraguaya. A continuación voy a leer rápidamente un resumen de su hoja de vida profesional. La doctora Leticia es egresada en odontología por la Universidad Nacional de Asunción. Ha realizado el diplomado en odontopediatría por la Universidad Nacional de Asunción y el diplomado en ortopedia funcional de los maxilares por el Círculo de Odontólogos de Paraguay, el COP. Es especialista en ortodoncia correctiva por la UNASUR. Ha realizado el Master Course de Autoligado Pasivo con el doctor Tom Pitts en los Estados Unidos. De igual forma, ha realizado un entrenamiento en mecánica avanzada con mini implantes con la doctora Patricia Vergara en Colombia. Tiene formación en ortodoncia craniomandibular y ATM, currículum básico en Sao Paulo, Brasil. Ha sido miembro de la comisión directiva de la Sociedad Paraguaya de Ortodoncia en el periodo 2022. Se encuentra cursando en la actualidad el curso de terapia BIESIT Colombia. Es docente de posgrado en el Instituto Destreza Dental Training Center. Tiene acreditación en alineadores in-office, práctica exclusiva de ortodoncia y es conferencista nacional e internacional. Debo mencionarles también que en cuanto a la dinámica del evento, las preguntas las pueden realizar a través del chat y 15 minutos antes de finalizar la presentación, la doctora Leticia va a responder a todas las consultas relacionadas con la temática planteada en este webinar internacional. También comentarles que cualquier inquietud que tengan, por favor se comunican con nosotros los organizadores a través del chat, que estaremos atentos y gustosos para poder ayudarlos. Me despido por el momento y siendo exactamente las 8:10 de la noche, hora de Lima, Perú, iniciamos el webinar y es para mí un placer presentarles a la doctora Leticia Galeano, a quien saludo afectuosamente. Eh, si bien es cierto, nos hemos conocido hace muy poquito, la verdad que Leti, estoy bastante agradecido contigo por tu disposición, por tu desprendimiento desde el primer momento para poder acompañarnos esta noche, haciendo un alto, ¿no? En tus múltiples ocupaciones, compromisos profesionales y personales. También un esfuerzo adicional por la diferencia de horario. Y yo creo que todos los participantes en este foro científico pues están deseosos de escucharte y de que puedas compartir con ellos todos tus conocimientos y la experiencia que tienes acumulado a lo largo de todos estos años. Así que dejo con ustedes a mi nueva amiga, la doctora Leticia Galeano. Adelante, querida Leti.
y Hola, buenas bienvenida. noches. Gracias, Roger. Tremenda presentación. Muchas gracias. Qué compromiso. Bueno, en primer lugar, tengo la voz, ya no, mi voz normalmente no es así, pero bueno, acá estoy con muchísimas ganas, emoción de compartir con ustedes, bueno, esto que nos apasiona a todos, por eso estamos acá ahora, ¿verdad? Y siento que tengo un compromiso siempre que me invitan a un webinar de dejar cosas útiles y prácticas y muy sinceras, ¿verdad? Yo siempre hablo desde la sinceridad de mi clínica, siempre hablo desde mi experiencia, trato de ser muy respetuosa con otras filosofías, eh, y todo es válido, todo sirve siempre que uno trate con concepto, ¿verdad? Entonces, bueno, la idea de hoy es 1 hora 15 más o menos, hablar de biomecánica. Y puse biomecánicas efectivas porque son biomecánicas que a mí me funcionan. No son biomecánicas que los leí en un libro, que me enseñaron. O sea, yo llevo haciendo ortodoncia más de 15 años, la verdad que ya no sé cuánto, y me he equivocado, no tienen ni idea de cuánto, y he aprendido, creo que al mismo nivel de lo que me equivoqué. Mi curva de aprendizaje al principio fue una montaña rusa, ¿verdad? Siento que estoy hace un tiempito como que bien, ¿verdad? Como que ya encontré mi camino y este camino es lo que les quiero transmitir ahora, ¿verdad? Y siento que por más de que, bueno, mi área y lo que me enamoró a mí ahora es lo que es el tratamiento de ATM, pero no todos hablan de ATM acá en el web, como esto es libre, quiero transmitirles algo que realmente les sea útil. Entonces voy a hablar de biomecánica que van a poder aplicar a cualquier tipo de bracket que estén usando, a cualquier tipo de filosofía de tratamiento que tengan. Entonces, eso, simplemente darlo algo útil, ¿verdad? Eh, y nada, estoy súper libre de responder cualquier duda, sugerencia o lo que sea. Yo quiero empezar ya y luego cuando ya puse mi cronómetro, dentro de 1 hora más o menos terminando, voy a cerrar y voy a leer todas las preguntas. Espero que haya muchísimas preguntas porque ahí es donde crecemos, ¿verdad? Uno en 1 hora, por supuesto, por más que seleccione, trate de seleccionar lo mejor posible los casos y las herramientas que le quiero mostrar. Algo se va a pasar, entonces espero que haya muchas preguntas. No existen preguntas tontas, por supuesto, ¿verdad? O sea, nadie sabe todo, todos estamos para aprender acá, todos somos iguales, así que escriban sus preguntas sin miedo. Entonces ahí nos conocemos también un poco y hacemos un poco de esto algo no tan monótono y aburrido, ¿verdad? Entonces, bueno, voy a compartir ya mi pantalla. A ver, me esperan un ratito porque compartir acá, acá. Bueno, creo que ahí está, ¿verdad? Bueno, biomecánicas efectivas y me voy a centrar mucho en algo que el ortodoncista necesita sí o sí. Tanto el ortodoncista como que se acaba de recibir, como el ortodoncista como yo que lleva más de 15 años, o ortodoncista que inclusive más, ¿verdad? La ortodoncia es algo que creo que avanzó a pasos enormes, ¿verdad? En lo que es este tema, que es ganancia de espacio. Y a mí me tocó aceptar esa transición. Un ratito le voy a dar a aceptar esta. Me tocó aprender esa transición. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo me formé en ortodoncia, que como, si no sé si escucharon, bueno, yo empecé con odontopediatría, luego hice ortopedia, luego hice ortodoncia, eh, y se manejaba siempre el tema de ganar espacio, ¿verdad? Entonces yo me formé con Ricket, con arco recto, ¿verdad? Rot, puro, ¿verdad? Rotiana, algo así, ¿verdad? O por lo menos algo parecido. Entonces viví esa escuela de anclaje con barra traspalatina, extracciones de premolares, discrepancia de más de -5 para arriba o de +6 7 eran extracciones de premolares. Era como que un recurso demasiado repetido. Y me pasó a hacer esa transición cuando llegué a hacer con el doctor Tom Pitts lo que es su autoligado pasivo, y ahí fue un wow, ¿verdad? El desarrollo de las arcadas, algo que no manejaba yo mucho con la filosofía Roth, ¿verdad? De arco recto, con arcos con brackets convencionales. Entonces uno se enamora, uno cuando hace un curso y como que recién está empezando se enamora de eso que el profesor le mostró que funciona.
Pero después uno se da cuenta que no es tan así, que hay muchos recursos que yo ya había aprendido antes que me servían a esto y podía hacer un mix. Y luego vino mi escuela Biesit, ¿verdad? La formación con Sato, yo sé que en Perú ya se escuchó mucho él, Slavichek, o sea, no me tocó directamente Slavichek, pero sí grandes maestros que enseguida voy a mencionar, donde comienzan a meter otra vez eh, filosofías donde tiene mucho que ver preservar la mayor cantidad de piezas en la oclusión porque están por algo, y en especial del premolar. Entonces, me vi toda la necesidad de como que volverme experta en ganancia de espacio. Digo, ganar, volverme experta es una manera de decir, o sea, en enfocarme y enfocarme y en equivocarme y aprender de ese error y encontrar dónde está la falla. Entonces, ganancia de espacios es algo que de verdad hoy puedo decirle que me sale muy bien, o sea, y creo que todos los ortodoncistas deberían de manejar esto porque es como que una necesidad para hoy en día. Entonces de eso le voy a hablar. Voy a mezclar un poco de mini implantes, voy a mezclar un poco de todo lo que hago. Voy a hablar también, como el título decía, de esto que es así mi corazoncito, que es ATM, que se maneja mucho lo vertical y les voy a dar el porqué. Y bueno, la idea es darle herramientas hoy útiles, pero dejarle también con a los que todavía nunca escucharon de esto, es como que el pensamiento de que, ok, esto me interesa, espero, ¿verdad? Entonces me siguen invitando, entonces voy a ir a Perú algún día, espero. Bueno, de eso vamos a hablar después. Entonces ahí podemos profundizar más sobre estos temas tan espectaculares que siento yo que todos necesitamos conocer. Bueno, siempre digo, bueno, muestro, ¿verdad? Doy permiso. Justo Roger me preguntó, ¿se puede grabar? Claro que se puede grabar. ¿Pueden sacar fotos? Claro que pueden sacar fotos. Espero que todos saquen fotos, saquen muchas fotos y me arroben, suban a las redes. Quiero tener muchos más amigos después de esta conferencia. Entonces, la información que yo tengo es para transmitir, ¿verdad? Y yo siempre confío que la persona que saca fotos o que comparte o que graba es porque necesita, tiene esa sed de conocimiento y necesita repetirlo. Entonces, así que están todos habilitados para sacar fotos y para arrobarme, por favor, en mi Instagram. Y vamos a ser todos amigos después, ¿sí? Bueno, tengo que darle el mérito a mis dos amigos, ¿verdad? Que somos un equipo paraguayo. Ahí está mi banderita, esa es la bandera Paraguay. eh, que son el doctor José Cantero, la doctora María Duarte y yo, ¿verdad? Somos como un equipo que empezamos a hacer docencia juntos allá por el 2010 más o menos, docencia de ortodoncia para concursos de mini implantes, concursos de autoligados pasivos, ¿verdad? Y hoy en día tenemos cursos de ATM y bueno, cosas así, así que mucho de lo que van a ver es de ellos también, ¿verdad? Obviamente con su permiso, y creo que somos un equipo genial porque nos complementamos en cosas tanto personales, en el sentido de caracteres, ¿verdad? Y también de piensos, ¿verdad? Porque el ortodoncista debe ser una persona eh, viva, que busca respuestas, que inventa cosas, ¿verdad? Entonces con ellos yo me siento muy apoyada también. Entonces, bueno, tengo que dar mérito a ellos. Que alguien saque una foto, por favor, y me mande que estoy mencionando a ellos para demostrarles después que sí, estuve hablando de ellos. Tuvimos varias caricaturas, ahora está muy de moda todo esto, ¿verdad? Hacer caricaturas, pero realmente las que más usamos al final son estas, son las que menos me benefician a mí, soy la que peor salí en esta caricatura, pero bueno, me parece simpática, es una manera de demostrar también nuestra personalidad, ¿verdad? La idea es ser cercanos, ¿verdad? Y bueno, esta es nuestra caricatura, que van a ver en muchas de las diapositivas de abajo, ¿sí? Y por supuesto, Dios mío, soy una empoderada por la Vergara. Yo creo que todos conocen a Patricia Vergara. Tengo tengo la bendición de haber conocido a esta estrella, a esta luz, ¿verdad? Que me ha apoyado en toda mi carrera. O sea, mi primer escenario internacional fue gracias a ella y aprendí, pero muchísimo, no tanto en lo, mucho, perdón, en lo ortodóntico, pero como persona ella es Dios mío. Así que espero que todos ya la hayan escuchado alguna vez. Bueno, yo soy, siempre digo, y esto lo digo en frente de todos, yo soy la favorita de las empoderadas. O sea, eso no hay, porque hay muchos, pero yo soy la favorita.
Bueno, y frases que me parece que vienen así como que muy elegidas para lo que voy a mostrarles. Es descubrir algo significa mirar lo mismo que está viendo todo el mundo, pero percibirlo de manera diferente, ¿verdad? Esto yo lo noté mucho cuando se repetían cosas en mi paciente, pero como que no entendía todavía bien el trasfondo de esa maloclusión. Y hoy en día veo la misma maloclusión, pero lo percibo de manera diferente. O sea, yo ya lo miro con otros ojos, es sencillo. Entonces, miramos diferente, ¿verdad? Les invito a eso, a que sean curiosos, a que investiguen, a que si tienen dudas de por qué este profesor me dijo esto, investiguen, busquen otras respuestas, busquen otros caminos, ¿verdad? Siempre si tienen sed de algo es por algo, ¿verdad? Entonces sigan buscando, nunca se cansen de estudiar. Eh, los ojos solo ven lo que la mente está preparada para comprender, ¿verdad? Entonces yo... eh, siento que mucho tiempo no entendía o que no estaba preparada para ciertas cosas. Y todo sucede en su momento. Roger me dijo también recién, antes de empezar, todo sucede en su momento, porque esto de dar un webinar para Perú, yo ya lo venía pensando de verdad hace más de un año y bueno, se dio ahora y por algo será. Así que, bueno, acá estamos. Bueno, ahí tengo que mostrar, por supuesto, mi foto con el doctor Sato. Esto fue la primera vez que yo lo vi en vivo y en directo, fue en Chile. Ahí están mis grandes profesores, Alejandra Londoño y Miguel Asís. De verdad son unas personas que considero inclusive amigos, que son increíbles. Son encargados de lo que es Biesit Viena, Biesit de Colombia también van a venir a Perú, ahora también yo sé algo de eso. Ahí está el doctor Tom Pitts, no sé si lo conocen, ¿verdad? Es como que un papá de lo que es el autoligado pasivo, ¿verdad? Es muy conocido por su filosofía de curvar la sonrisa, etcétera. Y bueno, yo también estuve muy cerca con él, ¿verdad? Fui uno de sus primeros grupos de masters y de verdad le tengo un aprecio muy grande, aprendí muchas cosas con él. Ahí está Patricia Vergara en Paraguay con nosotros en la clínica haciendo un manual, ¿verdad? Muy interesante que ella siempre muestra en sus cursos. Y bueno, para nosotros es un orgullo que ella haya ido exclusivamente a Paraguay a hacer eso. Y bueno, y tenemos mil cosas con Patricia juntas y la verdad es una persona increíble. Y ahí está Daniela Astorino, que no se imaginan la repercusión que ella tuvo en todo lo que es mi formación, ¿verdad? Una persona que de verdad aprecio mucho también. Bueno, este fue mi grupo de Biesit Brasil, ¿verdad? Donde yo hice el básico. Después fui como ayudante, luego fui al Summer School, donde fue todo toda una semana de lo que es reposicionamiento mandibular en Viena. Y estuve con la doctora Paola, para que seguramente muchos de ustedes conocen, la doctora Paola Caballero, que fue también un privilegio estar con ella. Ella es una excelente docente, tiene muchísimos alumnos y transmite también esto y lo hace de una manera maravillosa. Y ahí estuve con ella también. Bueno, y este es mi grupo de Biesiterapia que lo hacemos en Colombia. Acá tenemos un montón, un mix de nacionalidades y bueno, aprendemos todo. Disculpe, doctora, hay un problema con el audio, un momentito, por favor. ¿Puede reactivar su audio, doctora, por favor? ¿Ahí? Sí, ya se le escucha. Bueno, perfecto. Eso quiere decir que hay gente que no está atenta a lo que estoy diciendo. Me duele un poco el corazoncito, pero no importa. Bueno, entonces seguimos. Bueno, y eso es Biesit. Y bueno, y lo que siempre la recomendación que les puedo dar siempre antes de una conferencia como esta es la mente solo funciona si se abre, ¿verdad? Abran sus mentes, es como un paracaídas, ¿verdad? O sea, van a sentir que van a caer, pero de verdad este es un muy buen camino en la ortodoncia, es algo maravilloso, podemos hacer muchísimo para nuestros pacientes. Y bueno, si están
se están formados con la filosofía de extracción o filosofía de Miao o filosofía, un montón de filosofía. Bueno, yo voy a venir a meterles otras cositas, pero abran sus mentes. Todo ustedes con conceptos van a poder discernir si les va a ser útil o no. ¿Está bien? Entonces, bueno, una introducción a lo que es ganancia de espacio. Siempre, toda la vida, en ortodoncia, el ortodoncista trató de solucionar apiñamientos, proinclinaciones, perfiles, mordidas abiertas, mordidas profundas, y casi siempre o sea, no siempre, bueno, no sé si casi siempre, pero en un alto porcentaje de los pacientes, esto se solucionaba con extracciones, ¿sí? Entonces, nuestro recurso más importante por ahí eran las extracciones, ¿verdad? Hoy en día tenemos otros recursos, eh, una ortodoncia sin extracciones de premolares, pero con conceptos. Hay que ser muy responsables con esto, ¿verdad? Porque ya he visto eh, casos donde por no hacer extracciones y mal manejo de la biomecánica, ocurren desastres. O sea, yo digo, si no lo sabes manejar todavía, maneja lo que lo estás haciendo bien. Si lo estás haciendo con extracciones y te sale perfecto y tu paciente no tiene problemas ATM después y tiene una linda oclusión con una buena función, genial, ¿verdad? Es un camino que yo decidí ya no usar, pero no pienso que el que lo hace bien lo tiene que, o sea, no pienso que sea un mal ortodoncista que lo siga haciendo. Yo vengo a mostrarles a ustedes una ortodoncia sin extracciones de premolares y con mucho que mirar el ATM, ¿verdad? Entonces, no estoy diciendo que el resto del mundo está equivocado. Estoy diciendo que yo tengo otra manera, que yo elegí otra manera de hacer mi biomecánica, donde preservamos los premolares, donde siempre quitamos terceros molares. Entonces, no es una ortodoncia sin extracciones, es una ortodoncia sin extracciones de premolares. Pero con todos los pacientes van a extracciones de terceros molares. Algo que quiero aclarar. Y bueno, ¿qué teníamos? O sea, casos así que me costó muchísimo de la formación que tuve y de un alto porcentaje de pacientes clases 2 con mucho Verget, con sobremordidas o con mordidas abiertas. No podía, tenía miedo de hacer una ortodoncia, de la ortodoncia que les quiero mostrar ahora. Tenía miedo de resolverlo sin extracciones, pero se puede. Se puede. Conseguimos espacios de otras maneras. Bueno, y esto es algo simplemente a manera de historia, esto es algo que viene, este conflicto de extraer o no extraer, esto no está instalado ahora, esto viene hace muchísimo, esta controversia de extraer o no extraer viene desde añares, desde hace muchísimos años. El problema es que yo creo que en ese entonces, cuando ya se instaló la controversia, no teníamos todavía las herramientas ni de diagnóstico, ni herramientas ortodónticas para hacerlo de otra manera. Entonces, ¿qué pasaba? La gente que decidió hace 100 años hacer exagerando, hacer una ortodoncia sin extracciones, tenía problemas de recidivas, recesiones, que es lo que la mayoría de la gente todavía dice, ¿verdad? No, que cuidado, que hay que hacer disyunción, hay que hacer extracciones, porque si no vas a salir de tabla. Yo creo que no están formados con los conceptos adecuados aún para poder decir, no, esta es una ortodoncia biológica, es una ortodoncia que no saca nada de tabla, donde tenemos un alto porcentaje de estabilidad, ¿verdad? Pero bien hecho, ¿verdad? O sea, hay que hacerlo bien, ¿verdad? Si uno lo intenta más o menos, que esto es muy común en el ortodoncista, voy a probar lo que me dijo venga, fulano, voy a hacer mi pasado de arco y qué sé yo, porque esto funciona, porque, no sé, es autoligado y se desarrolla la arcada y la magia, no, les juro por Dios que no es así. Para mí me entristece mucho ver personas que tratan de vender eso como una panacea, como algo que funciona así, súper fácil, y para nada es así. Entonces también quiero dejarle algunos tips. Y eso, el otro sábado, o sea, todo lo decía desde 1991, o sea, cuando yo comencé a estudiar esto de Biesit, dije, por Dios, esto se dijo hace un montón de tiempo, ¿verdad? Que tenemos que tener un premolar para no perder el soporte posterior, para que el espacio de la lengua sea el adecuado. O sea, menciona cosas funcionales así muy importantes para mí, ¿verdad? Y que yo ya haya
conseguido una ortodoncia antes de leer esto, una ortodoncia sin extracción de premolares, para mí fue la conjunción perfecta. Entonces, simplemente para mencionar, cuando nosotros, las clases 2 son lo que como que no nos podemos quitar del chip, ¿verdad? Entonces, ¿cómo consigo esta clase 1 si no voy a quitar ese premolar? Lo que pasa es que nos estamos centrando en esta foto. O sea, miro esta foto y me ciego por todo lo que está alrededor de esta foto. Acá yo lo único que puedo ver es una clase 2 dentaria, un overjet enorme, una proinclinación, probablemente hábito, o sea, me centro en lo que veo ahí en esa foto. Yo les digo, hay un montón de cosas fuera de esa foto, ¿verdad? Un montón de cosas que hay que ver y analizar, aparte de una foto intraoral, ¿verdad? Pero simplemente mirando esta foto, les puedo decir, una full clase 2 siempre es el tamaño de un premolar. Cuando yo hablo de full clase 2, todo el mundo se imagina más o menos 7 milímetros de necesidad de movimiento sagital. Eso es lo que la mayoría se imagina para corregir una clase 2, ¿sí? Para volverme una clase 1. Si yo quito ese premolar ahora, en ese momento, lo que voy a tener es una mandíbula que pierde su traba, una mandíbula que tiene toda la capacidad y libertad para irse para atrás, toda. Y yo estoy segura, o los que hicimos extracciones de premolares para corregir overjet, que llegó un momento que varios pacientes se volvieron más clases 2 después de quitar ese premolar. Entonces, no siempre el problema está en ese overjet, o sea, ahí como que ya empiezo a tirarles algo, ¿verdad? Ahí el canino se va para atrás. Y que también es lo más importante, cerrando los espacios, pierdo dimensión vertical. Pierdo, por más que ustedes digan, no, ahí le voy a hacer una intrusión, un arco utilitario, no sé, las mecánicas que por las que estén familiarizadas, yo voy a perder dimensión vertical. Perder dimensión vertical, enseguida les voy a mostrar, es perder soporte posterior para la articulación, es algo que tenemos que preservar como oro, ¿verdad? Y si quitando un premolar yo voy a perder tantas cosas, tengo que empezar a buscar otras herramientas para solucionar los problemas que veo en esa foto intrabucal y que no sea extrayendo los premolares. Bueno, estos son casos míos, o sea, nuestros. Entonces, para mí es súper triste quitar un premolar, ¿verdad? O sea, es algo que de verdad hace años que no hago y me encantaría que sea su último recurso. Entonces tenemos, bueno, acá muestro un caso donde el paciente, van a ver en la primera foto, el paciente empieza con una clase 2 dentaria, eh, una compensación dentaria anterior, por eso no hay tanto overjet, pero se encamina a una clase 2 esqueletal, dentaria, de por vida. Ahí se manejó con el manejo vertical, acá tenemos extrusión de molar. En la tercera foto se ve como tiene un loopcito ahí en el molar, es porque se intenta hacer, ese es un arco DAO. Se busca la extrusión de ese molar, eso le va a dar aumento de dimensión vertical, le va a dar la posibilidad a la mandíbula de hacer un avance mandibular y cuando se retira eso, el paciente, como ven en la última foto, es clase 1. Es clase 1 no solamente dentaria, sino también esqueletal, ¿verdad? Entonces nosotros manejamos lo vertical para corregir lo sagital, ¿verdad? Estoy tirando simplemente casos, ¿verdad? Voy a hablar un poquitito de esto también, ¿verdad? Y recordar también que debemos tener muy en cuenta la función, ¿verdad? Eso que parecía muy de libro, muy de la facultad, primero o segundo año, que era oclusión, ¿verdad? Que es guía protrusiva, lateralidad, guía retrusiva. O sea, son cosas que dejamos de ver los ortodoncistas, porque eso me pasa, tengo la bendición de poder viajar mucho y puedo hablar con un ortodoncista desde muchos países, ¿verdad? Fuera de mi país, y me doy cuenta que no solamente pasó en mi país, pasa en todos lados, que uno se olvida de la función. Uno busca la bendita clase 1 dentaria y olvida el resto, ¿verdad? Pero no solo esa, o sea, no solo buscar esas guías funcionales, sino recordarnos que esas guías funcionales están por algo que es más que dentario, o sea, no es el problema de la función en la oclusión, no pasa por la oclusión en sí, sino por lo que repercute esa oclusión en el resto del paciente. Entonces,
Esa función tiene todo que ver con esos movimientos que va a tener esa articulación temporomandibular. Entonces, si yo no tengo una buena lateralidad, si no tengo una guía retrusiva, si no tengo una guía protrusiva, voy a tener problemas articulares, voy a tener problemas que van a afectar al resto de mi paciente. Entonces, también eso es algo que debemos recordar. Entonces, por eso le dije, no centrarnos en esa fotito de la boca, ¿sí? Mirar a hacer nuestro diagnóstico un poquito más amplio. Entonces, esta oclusión que ustedes ven ahí, abajo, donde se ve en este video que les voy a poner, yo tengo una oclusión y voy a comenzar a tener función. Esa función, ¿qué va a hacer? Va a hacer que yo tenga salud articular también, ¿verdad? Que yo tenga una buena relación y equilibrio en eso que es tan importante de esa parte muscular, de esa parte del disco, que tiene que tener un movimiento articular, porque la mandíbula no está en estática. El problema de la oclusión no es la estática, es la dinámica. Y eso, Dios mío, los que tienen la oportunidad de leer un ratito. Perdón, me emociono. Los que tienen la oportunidad de leer este libro, es fantástico. Habla de absolutamente todo, desde que estamos como embriones hasta todo, ¿verdad? Entonces, todo es un circuito en el cuerpo humano. Ahora, todo tiene una manera de que puede funcionar. Tenemos ciertos grados de adaptación y compensación, pero todo tiene sentido, ¿sí? No es solamente una oclusión, no es solamente ver en una clase 1. Y acá les muestro también otro videito donde me encanta este video porque veo la oclusión hermosa que tiene este, hasta el tercer molar que tiene todo engranado divino. Y veo músculos que participan en en la masticación y que van a estar regidos otra vez por esos contactos dentarios, porque esas contracturas, o contracturas digo, apertura, cierre, esos movimientos de oclusión están por un circuito, ¿verdad? Que viene de una información de aferencia, eh, una información que manda los dientes al cerebro y que el cerebro manda los músculos y que otra vez tenemos que coordinar todo, ¿verdad? O sea, qué importante que es esa propiocepción que tiene esa oclusión. Y ahí les muestro cómo funciona. O sea, a mí me interesa, me encanta la oclusión, ver una oclusión linda, pero yo quiero que ustedes sepan que esa oclusión linda da una dimensión a ese macetero, da una dimensión a ese temporal, por mencionarle los más importantes, ¿verdad? Y si ahondo y comienzo a cortar a mi paciente, voy a ver que esa oclusión me va a dar una posición en la articulación temporomandibular y esa posición que voy a tener en la articulación temporomandibular me va a dar, o sea, me va a decir si tengo o no tengo el espacio suficiente, si el disco está en su lugar, si realmente está funcionando el espacio retrodiscal, si tengo el suficiente espacio para que realmente haya salud en ese paquete. Entonces, yo muerdo y doy un soporte a la articulación. Abro, tengo un deslizamiento. Me voy hacia adelante, tengo un deslizamiento. Abro, cierro, y es tan importante en el cierre, en ese bruxismo que vamos a tener. Realmente tengo buen soporte posterior. Entonces, esas son las cosas que tengo que buscar. Buscar que esa oclusión tenga el suficiente soporte de la articulación para darme el espacio que necesita para todo y darme una dimensión correcta para que mi musculatura funcione. O si no, eso que yo dejé con una pobre dimensión vertical o con una pobre guía funcional va a tener un desastre en algún momento, ¿verdad? Una bomba de tiempo va a ser, ¿verdad? Y yo ahora que sé eso, no puedo dejar de mirar eso. O sea, es mi responsabilidad darle salud a largo plazo a mi paciente y no solo dentaria, ¿verdad? En todos los aspectos. Saber que esa inclinación del plano cruzal que yo voy a dejar, que yo voy a manejar, ¿verdad? Va a tener muchísimo que ver con ese soporte que le estaba diciendo. Este es un video que seguramente muchos de ustedes conocen, es un video del doctor Jorge Coro, donde muestra cómo a medida que se aumenta la dimensión vertical en el sector posterior, tenemos planos oclusales generalmente más rectos y mayor espacio en la articulación, y a medida que esto se empina y se acorta o se disminuye la dimensión vertical posterior, que acá en el sector de molares, tengo menos espacio en la articulación. Entonces, nosotros movemos dientes,
nosotros somos total y absolutamente responsables de ese soporte y de ese espacio que vamos a dejar, ¿verdad? Entonces, vamos a manejar los soportes oclusales, ahí como dice, la dimensión vertical posterior es lo que me va a dar si yo tengo o no tengo ese soporte o ese espacio necesario en la articulación. Y a eso me refiero con manejo vertical. Cuando doy conferencias a veces afuera y pongo como título manejo vertical, todo el mundo, o sea, la gente, mucha gente piensa que yo me voy a ir a hablar de cómo hacer intrusiones, de cómo manejar una mordida profunda, cómo manejar una mordida abierta. No, yo sí les hablo de manejo vertical, les hablo de manejo de dimensión vertical posterior y de cómo dar soporte a la articulación gracias a un manejo de las extrusiones y de manejar ese plano oclusal para tener un buen soporte posterior. Entonces, a eso me refiero. Lo que dice en el título de la conferencia ahí abajo de manejo vertical es esto, ¿sí? Cómo yo voy a buscar esa dimensión vertical óptima para mi paciente con las extrusiones que yo voy a guiar para conformar un plano oclusal que me va a dar soporte posterior. Y bueno, y para los que no saben, yo creo que acá muchos hablan, ya saben algo ya saben mucho o poco, o tal vez algo de ATM, pero son así números que son mundiales y a mí me asustaron mucho la primera vez que lo vi. Yo no sé si saben, pero acá dice, todas las estadísticas coinciden que tenemos un 70% de nuestros pacientes tienen algún problema articular. Por Dios. O sea, de 10 pacientes que yo vi, 7 tenían problemas articulares, 3 no tenían. O sea, yo tengo que estar preparado para poder manejar un problema articular, porque la estadística me dice que muchísimos de mis pacientes van a tener algún tipo de problema articular que yo puedo estar obviando y que yo puedo estar empeorando o que yo puedo solucionar. Entonces, porque ya les dije, o sea, recién les mostré en el videito, en 2 videitos, la oclusión tiene absolutamente todo que ver con la articulación. Y esa oclusión es manejada por el ortodoncista, por el rehabilitador también, ¿verdad? Pero bueno, acá estamos entre ortodoncistas. Y otra vez, dentro de estas estadísticas, tenemos que esos pacientes son el 60% mujeres y de 20 a 40 años más o menos el rango mayor de este porcentaje de pacientes. Y de verdad, si yo hago una estadística, la mayoría de mis pacientes están en ese rango de edad y son mujeres. O sea, probablemente ese 70% ya me subió 80%. Entonces, yo hoy en día no puedo dejar de capacitarme en problemas de temporomandibulares porque es un común denominador casi de la maloclusión, problema de ATM. No sé, mordida abierta, problema de ATM. Mordida profunda, problema de ATM. O sea, es muy difícil que tu paciente esté dentro del rango de salud articular. Lo mismo, yo veía pacientes así y decía, bueno, una mordida profunda, ¿qué tengo que hacer? Bueno, acá hay millones de biomecánicas que seguramente ya les enseñaron, no sé, extracción de premolares, arco utilitario, distalización del maxilar superior, avance mandibular, no sé, lo que quieran hacer. Yo quiero que ustedes todo lo que manejen, o sea, yo quisiera, pero no estoy haciendo una orden, ¿verdad? Pero yo quisiera, es un deseo de que si yo veo esta oclusión, piensa un poquito más allá. Bueno, ok, voy a manejar los dientes, pero esta oclusión, ¿cómo está manejando esa articulación temporomandibular? Esta mordida abierta, antes de pensar, no sé, la mayoría de las personas dicen, acá hay disyunción, acá hago intrusión posterior, no sé, es lo que la mayoría, lo que yo veo que el resto del mundo hace. Yo acá no, acá esto si yo tengo una mordida abierta, yo no puedo solucionar con intrusión posterior. Yo no puedo hacer una disyunción, o sea, yo ya pienso un poco más allá, ¿verdad? Esta paciente que viene porque tiene un canteo y que quiere intruir este lado y qué sé yo, no, yo tengo que saber si antes de manejar todo lo que sea estas oclusiones, ¿verdad? Antes de decir si que hacen intrusiones, tracciones, no sé, cosa que yo ya no hago, ¿verdad? Intrusiones posteriores, disyunciones, tracción de prémula, antes de decidir esto que yo veo en la boca, repito, ¿verdad? Tengo que ver un poco más allá, tengo que ver esa resonancia, ¿verdad? Y ahí yo tengo una visión totalmente diferente de lo que el paciente necesita. Si yo veo ya una resonancia con un disco subluxado o veo una artrosis o sea, yo no puedo disminuir su dimensión vertical para que eso empeore, ¿verdad? Entonces, si yo veo un disco subluxado, que significa que yo tengo el disco un poco más adelantado y que con los movimientos recapturo y pierdo, entonces yo tengo que buscar el punto
donde la oclusión me permita ser estable con disco articular. Entonces, eso es lo que yo les invito hoy, ¿verdad? Entonces, acá tengo esta paciente que tiene un leve desvío del lado izquierdo, hacia el lado izquierdo, que antes ni miraba. Yo decía, ay, bueno, esto yo pongo 2 mini implantes, llevo para atrás y esto está solucionado en un año, ¿sí? Tengo un canteo acá, bueno, le pongo un mini implante acá, hago esto, solucionado. Pero miren, esta es la resonancia del cóndilo izquierdo, lo que ven ahí ustedes. Acá yo veo una disminución de espacio interesante, tanto en la parte superior como posterior del espacio articular. Y veo un disco que está claramente en una posición donde no es la ideal. No está a las 12 como debería, como dicen los libros, ¿verdad? Está en una posición anterior, bueno, no sé si anteromedial, está en una posición que no tiene que estar. Entonces, yo debería de buscar primero esa salud y a partir de ahí planificar mi ortodoncia. Y hacer como un triángulo que dice el doctor Sato, ¿verdad? Donde yo una lo que es la mordida, la oclusión, la articulación y todo lo que sea la parte muscular y nerviosa. Para eso, o sea, nosotros, no solo yo, nos basamos en lo que es buscar primero la posición donde la mandíbula debería de estar para a partir de ahí planificar mi ortodoncia. Y ahí hay muchos casos donde yo necesito hacer extrusiones, donde yo voy de una posición inicial a una posición ideal, de una posición donde el paciente tiene salud articular. Y a partir de ahí buscamos, o sea, si mi paciente está ahí, esa es un esquema de lo que es eminencia, cavidad glenoidea, cóndilo y disco. Si yo busco descomprimir esa zona y recuperar ese disco, voy a irme a otra posición. Y esa posición donde yo avanzo, por hablarlo de manera sencilla y fácil, yo avanzo, descomprimo, ¿verdad? Hago un avance, una distracción, una descompresión de esa posición mandibular. Ahí es donde yo voy a saber dónde voy a hacer mi ortodoncia. Entonces, ahí es donde ustedes ven la foto de un montaje en articulador, donde el paciente tiene esa compresión y esa pérdida de disco. Ahí yo no me puedo quedar. Yo ahí no puedo decidir retroinclinar, distalar, avanzar a donde más o menos me quede bien. No, yo tengo que saber exactamente cuántos milímetros yo voy a venir abajo y adelante. Entonces, a partir de ahí, voy a tener otra posición y voy a tener una manera de poder cuantificar tanto, eh, de cuantificar dónde tengo que dejar la mandíbula y a partir de ahí planificar. Entonces, lo que nosotros vamos a buscar no es tanto, sí, por supuesto, vamos a hacer un conjunto de todo, pero lo que nosotros debemos buscar es como que una salud articular que se vaya de la mano con la estética y que vaya de la mano con la oclusión, o sea, qué manera de complicarnos la vida, pero bueno, esta es la manera correcta de hacer las cosas, según yo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacía muchísimo? Hice por muchos años. Ver un overjet, poner 2 mini implantes, de instalar y salía perfecto, salía precioso, ¿verdad? El problema es que ahí empeoramos muchos casos, sinceramente hablando, ¿verdad? Tanto pacientes de clase 2 como que pacientes de clase 3. Tengo una clase completa como que de 4 horas de todos los errores que puedes tener durante una distalización con mini implantes, ¿verdad? Porque hacemos errores enormes haciendo eso, sin tener en cuenta otros conceptos, sin irme muy lejos. Este paciente, yo, se volvió clase 1 dentaria, pero se volvió más clase 2 esqueletal, es más, ni siquiera era clase 2 esqueletal. Perdió muchísimo soporte posterior, disminuyó acá al hacer esta distalización, hizo ¡pup! Así. Entonces acá comenzó a perder dimensión vertical y por supuesto que comenzó a tener problemas articulares, ¿verdad? Con una hermosa clase 1 dentaria, genial, pero ese no fue el problema. Si yo ya sabía que el paciente estaba inicialmente con una salud articular, yo no podía llevar a ese paciente a un problema articular y es lo que hice y hice con muchísimos pacientes. Algunos pude recuperarlos por suerte, pero otros no, ¿verdad? Pero bueno, es lo que sabía hacer. Mis ojos no estaban preparados para ver otra cosa. Pero hoy sí les puedo decir, por favor, no sigan ese camino. Busquen la salud articular, busquen manejar un plano oclusal, busquen manejar dimensiones verticales, ¿verdad? Dejen de distalizar a lo loco y de empinar el plano porque pierden soporte, pierden la adaptación de la mandíbula. No se hace eso, no se hace así.
qué es lo que queremos hacer? O sea, ¿qué es lo que buscamos hoy? Buscamos tratamientos pensados en sentido vertical, donde los protagonistas van a ser el plano cruzal posterior y la dimensión vertical posterior. O sea, yo voy a basar, o sea, nosotros vamos a basar nuestro tratamiento en sentido vertical, ¿sí? Pero igual vamos a tener el problema de espacio, ¿verdad? Bueno, acá yo sé que muchos ya escucharon esto, hablar de la evolución, de por qué tenemos estos problemas ahora, ¿verdad? De las causantes de la maloclusión, que son tres, ¿verdad? Y que eso van a ser nuestros objetivos de tratamiento, ¿verdad? Que es la discrepancia posterior, que es la falta de espacio para el tercer molar, la dimensión vertical posterior, que es en el sector posterior la dimensión que tenemos a nivel de molares, y la inclinación del plano cruzal. Esos van a ser objetivos de tratamiento que yo voy a corregir o voy a encaminar o voy a mejorar para solucionar mi maloclusión y solucionar el problema articular. Muchísimas de las maloclusiones están por este punto número uno, que es discrepancia posterior, que es la falta de espacio para el tercer molar. A partir de ahí tenemos un montón de problemas como apiñamiento, mordidas abiertas, clases 2, clases 3, o sea, un montón de problemas se nos puede dar por esa falta de espacio para el tercer molar, porque vamos a tener una inclinación mesial de las piezas, una sobreerupción a veces de molares, una inclinación, ¿verdad? Eh, eh, que no es la correcta, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar a ver síntomas, ¿verdad? Que los síntomas que son mordida abierta, apeñamiento, etcétera. Entonces, a ver, vamos a hacer acá como un paso al siguiente nivel. Si yo ya le estoy diciendo que como que esto es el problema, ¿verdad? Lo primero que tengo que hacer es quitar el tercer molar. Pero lo segundo que tengo que hacer es ver cómo comienzo a corregir esa falta de espacio y ese problema dentario que tiene mi paciente para poder encaminar a lo que era mi visión vertical, mi visión de soporte posterior, visión de la articulación. O sea, yo no puedo negar que el ortodoncista necesita corregir ese apiñamiento, necesita corregir esa mordida abierta, teniendo en cuenta, por supuesto, una visión que es la que les dije todos estos 40 minutos más o menos, ¿verdad? Pero necesito darle herramientas, ¿verdad? Para que ustedes puedan manejar esa falta de espacio. Entonces, el camino, tenemos dos caminos, una ortodoncia con extracciones y una ortodoncia sin extracciones. La ortodoncia con extracciones parece un camino fácil, sencillo, iluminado, soleado. En cambio, la ortodoncia sin extracciones parece todo muy turbio, muy complicado. Esto que me está diciendo la doctora de manejarlo en vertical, porque el problema de la ATM parece todo demasiado sombrío. O sea, prefiero no hacerlo. Eh, yo les diría, de verdad, vengan conmigo, hagan esta ortodoncia, porque es una ortodoncia mucho mejor para el paciente que le va a dar satisfacciones enormes. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos entonces esto? ¿Cómo me voy hacia ese camino que parece tan turbio? ¿Cómo hago esto de no hacer extracciones? ¿Cómo gano espacio? ¿Verdad? Esa es la pregunta que vamos a hacernos todos los ortodoncistas. Bueno, y acá les doy así tres herramientas donde van a ganar muchísimo espacio, muchísimo más espacio que inclusive sacando premolares, ¿verdad? Número uno y el rey y el que me encanta es el desarrollo transversal de las arcadas. ¿Verdad? Aprender a hacer un desarrollo transversal responsable, ¿verdad? Y bien hecho les va a dar, Dios mío, o sea, todos los días yo miro y suspiro mirando las fotos iniciales de mi paciente y mirando ahora de cómo con ese desarrollo conseguimos muchísimo espacio, ¿verdad? Y les voy a mostrar fotos así, medio rápido, pero les voy a mostrar así, antes, después. O sea, para que ustedes vean que haciéndolo bien es muy probable que tengan éxito. La segunda herramienta es la verticalización de las piezas. ¿Qué es verticalización? Eso que estaba inclinado mesial, llevarlo a distal y ponerlo derecho de vuelta. Eso gana kilómetros, pero tengo que saber hacerlo, ¿verdad? Que, bueno, que tic-tac, que miau, ¿cuál es el que usa la doctora Leti para hacer eso? Yo les voy a mostrar cuáles son mis favoritos, ¿sí? Hay muchísimas seguramente y a ustedes se les puede ocurrir otras, ¿verdad? Pero yo les voy a mostrar las que me gustan a mí. Y utilización del espacio retromolar, que también es pequeñito, pero ayuda muchísimo y gana también milímetros en la arcada. Entonces, desarrollo transversal en las arcadas. ¿Cómo logro eso? Y ahí tengo una lista de cosas, ¿verdad? Y estas son las herramientas que les quiero dar útiles, ¿verdad? Arcos amplios, elásticos intermaxilares, overlay de Mulligan, bypass, no tengo más. Sí, arco australiano,
y dobleces. Ahí está. Entonces, todos esos, y yo les voy a mostrar así rapidito todos, es como que en lo que me voy a basar así hoy, ¿verdad? Que es cómo logro un desarrollo transversal en la arcada sin disyunción. Yo no puse acá disyunción. Sin disyunción y sin aparatitos, por ejemplo, como, qué sé yo, Quadelix o algo así, ¿verdad? O sea, todo logrado desde vestibular. Entonces, primero que nada, creo que hace muchísimo una ortodoncia sin arcos amplios, ¿verdad? ¿Qué son los arcos amplios? Los arcos, ¿cómo le llame la casa comercial de que, ay, no sé cuál trae Roger? Bueno, pero, o sea, sí sé, pero no me viene ahora en mente, ¿verdad? Son los arcos amplios. Esos arcos amplios, perdón, creo que tengo más adelante, son arcos que son universales sobreexpandidos. Llámenle Brod, llámenle, no sé, el nombre que quieran, pero no son los arcos pequeñitos, son los arcos amplios. Esos arcos amplios deben ser, atiendan, deben ser termoactivados, porque deben ser suaves, deben tener cobre. ¿Por qué? Porque deben ser suaves y deben utilizarse por mucho tiempo los arcos redondos. Ustedes, por favor, atiendan esto, es lo que les voy a decir. Ustedes deben conseguir todo el desarrollo que quieren conseguir con arcos redondos. Todo, ¿sí? Ya sea un arco amplio, ya sea un arco australiano, ¿sí? O de repente unos dobleces, no, dobleces ya es con, bueno, podría ser con redondo también. Pero realmente yo, Leti, y la gente que trabaja conmigo, María José y mis amigos, logramos el mayor desarrollo con arcos redondos. O sea, ¿qué significa eso? Que el arco redondo no está para pasarse rápido e irte de un 14 a un 18 y luego ya a pasar a un rectangular, donde que muchas casas comerciales muestran ahora. Yo le digo, el arco amplio, el arco redondo se usa el tiempo que necesites. Lo que tengas que desarrollar tu arcada lo haces con arco redondo. Necesitas un poco más, ponle un overlay de Mulligan. Necesitas un poco más, hazle un poco de dobleces, pero no paso yo a un rectangular sin haber desarrollado ya mi arcada, ¿sí? En un adulto. En un niño tengo los extenders, que es otra cosa. Después, ¿cómo logro una verticalización? ¿Cómo hago que de esto pase a esto? Ahí utilizamos elásticos clase 3 HASI, siempre, ¿verdad? Utilizados desde vestibular del inferior, clase 3 le dije, desde vestibular inferior al lingual del superior. O sea, cruza la mordida. Esto es algo que me enseñó muy bien Dani, ¿verdad? O sea, ella obviamente es la creadora, creo que yo que es la creadora más o menos de esto, que son los elásticos de clase 3 Suevite, ¿verdad? Que son cruzando en la mordida, son elásticos suaves que se usan desde el día 1, que si yo tengo un autoligado pasivo, con más razón puedo hacer esa verticalización, pero también puedo hacer una verticalización sin ese elástico de clase 3, pero con un mini implante, por ejemplo, que va directo al mini implante. También tengo ese efecto, también tengo ese efecto con un tic-tac bend, con un arco Mew, con un arco Gyo, también tengo ese efecto. Entonces, básicamente, estos tres son los que más utilicé yo y me fueron bien con los tres para hacer esa verticalización de las piezas dentarias, ¿sí? Y con eso mismo utilizo el espacio retromolar, sin ánimo de dar, eh, tener una comisión por lo que es H4, pero bueno, el que yo conozco, el que yo utilizo más, que es cualquier marca sirve, o sea, cualquier marca buena, que tenga un formato ancho, ¿verdad? Y ustedes ven que un superior, un inferior normal, uno que son ya anchos, ahora vienen los broad, vienen los extra, vienen mucho más anchos inclusive, siempre con un arco suave, ¿sí? Debemos evitar la proinclinación con ese desarrollo de la arcada. ¿Qué quiere decir? Bueno, la otra Leti me dijo que pongo un arco ancho, ok. ¿Y cómo pongo ese arco ancho? Pongo ese arco ancho cuidando que todas las piezas que no tienen lugar aún en la arcada tengan un bypass, o sea, no son incluidos en el arco. Pongo un resorte, salto ese diente, dejo que se desarrolle, dejo que se desarrolle, dejo que se desarrolle y voy incluyendo a medida que van teniendo lugar. Sí, es muy importante que sea, como hizo ahí el primero, que sea amplio, termoactivado, ¿verdad? Que se formen los diastemas fisiológicos, ¿verdad? Y siempre va a estar limitado por el WALA, siempre, o sea, siempre tengo la base, nunca un redondo me va a sacar fuera de la base. Entonces, dejar mucho tiempo, ¿verdad? Y acá lo que les dije,
Si necesito más espacio en más lugar y todavía estoy en un 0,18, me sigo quedando en un 0,18 o me sigo quedando en un 0,16 el tiempo que sea necesario. Sí, la gente cuando pasa un rectangular es el problema. Cuando pasa sin el espacio suficiente es cuando comienza a empeorar todo, o a abrirse la mordida o a proinclinarse y ahí empiezan los desastres. Entonces, creo que con esto yo ya dejo así un mensaje así importante, que es arcos anchos, suaves, termoactivados, todo el tiempo que sea necesario para desarrollar la arcada. ¿Sí? Bueno, estos son casos nuestros, ¿verdad? De la gente que trabaja conmigo en Paraguay, donde antes yo pensaba, bueno, acá, Dios mío, tengo una proinclinación enorme. Tengo caninos que no me entran. Acá tengo laterales que están por lingual. O sea, acá a mí me falta como 10 milímetros para poder lograr todo. ¿Cómo voy a hacer esto sin una disyunción o sin una o sin la necesidad de proinclinar todo, sacar todo de tabla en arcos redondos? En arco redondo, sencillo. De verdad les digo, es arco redondo y tiempo. ¿Para cómo este apiñamiento voy a corregir sin extracciones? ¿Cómo voy a hacer que esa mordida cruzada se me corrija? Lo mismo, la misma respuesta. Y no olvidarse del bypass. El bypass que es saltar los dientes que no están en la arcada. Ustedes a medida que utilizan el arco ancho se va creando diastemas. El problema es que el ortodoncista está apurado, no tiene tiempo, o sea, está ansioso de meter ese canino en el arco, de meter ese lateral en el arco, porque se le va a alinear. De hecho, se va a alinear. El problema es que se va a alinear a expensas de una o proinclinación o inclusión de perdiendo tabla o lo que sea. No se apuren. O sea, ese es el secreto de un arco ancho. No se apuren. Entonces, bueno, ahí ven ustedes los arcos amplios, los elásticos intermaxilares que nos ayudan al desarrollo de la arcada. Ven ahí los extenders, ¿verdad? Que son unos dispositivos que se usan mucho en ortodoncia interceptiva, que hacen que los arcos sean más anchos inclusive. Y tenemos el overlay de Mulligan, ¿sí? Bueno, acá tengo ejemplos de un antes y un después. Todo en arco redondo, eso fue en arco redondo. Verá cómo fue descruzando la mordida, teniendo espacio para el premolar, y ahí recién se pasa a un rectangular, ¿sí? Dejen que se cocine, dice. Verá, apiñamientos. Este arco, bueno, acá ya está con un rectangular, pero todo el espacio se logró con verticalización y desarrollo arcado. Pasar de acá, a este no, acá, perdón, voy pasando, esto no, acá. Este también es mío, ¿verdad? Ahí tenemos falta de espacio para el canino, tenemos proinclinados los incisivos. Ay, me asustó. Tenemos molares rotados, ¿verdad? Pasamos de esta situación a esa situación con paciencia, buen desarrollo de arcadas. Lo mismo pasa en el inferior, eso que nos decían que el espacio intercanino era inviolable, que así como estaba ahí se tenía que quedar. No, mentira, ¿verdad? Podemos desarrollar la arcada inferior también, pero básicamente es devolver todas sus bases óseas, realmente no es expandir. Por eso no hablé de expansión, hablé de desarrollo de las arcadas. Sí, y por supuesto la verticalización. Bueno, y acá esto es sacado del doctor Sato, muestra cómo cuando nosotros conseguimos eso, derrotar los molares y conseguir que se desarrolle la arcada a expensas de esa simple rotación del molar, distorrotación del molar, podemos ganar, dice, a nivel de canino hasta 9,5 milímetros de espacio teniendo como punto inicial y punto final lo que conseguiste desarrollar. Y eso veo siempre. Eso pasa y pasa. Y es kilómetros. O sea, al lograr 9,5 milímetros, ¿hasta qué diente, qué apiñamiento puede ser que no me resuelva? ¿Sí? Entonces ahí, estos son los arcos. Fíjense, una arcada súper estrecha, ¿verdad? Con todos los dientes, pero inclinados. Espacios negros, torques muy marcados, muy negativos. Como desarrollando la arcada, la misma arcada es otra arcada, desarrollando con redondos. En niños la misma cosa, desarrollando la arcada, dejando libre la erupción de los premolares, cambiando esa forma de arco. Vamos a tener algo que se llama efecto globo, donde pasamos de tener un globo apretado, donde estaba todo comprimido y todo pero inclinado, todo como que muy fuera de lugar, a dar ese mismo globo espacio a los lados y pudiendo conseguir una
un desarrollo de la arcada, una retroinclinación en muchos casos, ese efecto. De vuelta, de ahí, ahí. De una arcada triangular a una arcada redonda, donde ganamos muchísimos kilómetros. O sea, si nosotros hacemos un comparativo de la línea media a ese premolar, es como si fuera que yo estiré el premolar, pero nunca se le puso un bracket al premolar. Nunca. O sea, es acá, en este caso, y en todos los casos que tratamos a los niños, generalmente nosotros derrotamos el molar, desarrollamos esa arcada, le damos espacio y los premolares erupcionan muchísimo más desarrollo, o sea, en una forma de arcada totalmente diferente a la que inició el paciente. Ahí tenemos entonces ese efecto globo. Y ahí lo mismo también conseguimos con arco australiano. El arco australiano es buenísimo porque es recto, tiene una activación mantenida muy buena. Acá hay marcas que seguramente ustedes ya conocen, que traen los arcos australianos. Se puede usar en muchísimos casos. También el arco miau, de eso no quiero hablar ahora. Me gusta mucho este caso porque este caso ya tiene terminado sé, 6, 7 años, más o menos. Fueron uno de los primeros casos con extenders, ¿verdad? Que son para desarrollar la arcada. Fíjense el inicial con extender, dejando varios meses el extender, dejando, hasta que erupciona el premolar y se quita todo y terminó la fase interceptiva, ¿sí? Y después tocó hacer un retoque en el lateral y esta es la fase ya correctiva, de nada. O sea, pasó de tener esa arcada a tener esa arcada que ustedes ven abajo, sin la necesidad ni de disyunción, ni de sacar los dientes de tabla, ni de nada. Un caso precioso. Acá hay otro caso de este paciente. Este paciente no solo tenía falta de espacio para el canino, faltaba espacio para el premolar, o sea, Dios mío, faltaba espacio por todos lados. Y después llegó el momento que inclusive tenía diastemas. Entonces, estos son los extenders, ¿verdad? De eso hablaremos seguramente en otra oportunidad, ¿verdad? Que son unos dispositivos espectaculares que alargan el acto y perdón, alargan el arco y dan un efecto de lip bumper, donde nos ayuda a, sin tocar esos premolares, a que salgan, que se posicionen en una posición más vestibular y que tengan un desarrollo de arcada sin necesidad de tocarse. Son espectaculares. Y este es el arco de Mulligan. El arco de Mulligan, el overlay de Mulligan, no uso demasiado, pero uso. Es básicamente un arco que uso de gunmetal o de TMA de 0,8. 0,8 se dice en mi país, no sé si 0,32 o cómo le llaman en Perú, pero es un arco no tan grueso que se conforma con dos ganchitos, ¿verdad? Por supuesto, hay un protocolo de cómo hacerlo, cómo medirlo, etcétera, pero básicamente lo que ayuda es a desarrollar la arcada. Siempre uso en redondo, siempre uso en un arco 0,18, mi último redondo. Si ya no conseguí desarrollar con mi redondo y veo que necesito como que una ayuda más, ahí va el mulligan. Nunca pongo, o sea, hoy en día, por supuesto que he puesto de entrada también, pero hoy en día lo pongo solamente si lo necesito y es sumamente útil, ¿verdad? Es un accesorio que se usa mucho en mordidas cruzadas, es de Gunmetal 09 o TMA 08. Originalmente se hacía en acero, o sea, que quiere decir que se puede hacer en acero, pero hoy en día teniendo arcos tan nobles y tan biológicos, ¿por qué usaría acero? ¿Verdad? Entonces, no, mejor no. Este es un artículo muy interesante, ¿verdad? Que se hizo también con Overlay de Mulligan, que muestra que básicamente lo que hacemos es ese desarrollo de arcada, que no es disyunción ni nada, es básicamente devolver a las coronas a lo que es la tabla ósea. Y tiene un mulligan superior, inferior, y me gusta mucho esta superposición porque muestra el cambio que hubo a nivel coronal, ¿verdad? Más bien de torque, diría yo, y muestra una tomografía donde se ve perfectamente todo dentro de hueso. Esto es un amigo, uno de mis favoritos, ¿verdad? El doctor Andrés Melo me facilitó esta superposición de tomografías. Si todavía no le siguen al doctor Andrés Melo, por favor síganlo en Instagram. Es genial, es un genio. O sea, de verdad es un genio. Trabaja demasiado bien la biomecánica. Tiene cursos demasiado buenos. Espero que ya haya ido a Perú. Yo creo que sí. Y si no, tienen que llevarlo porque es genial. Y bueno, tengo acá, me pasa a él una tomografía, porque ¿qué es lo que nos critican tanto a nosotros, verdad?
los que no les gusta lo que hacemos, es que nosotros sacamos de tabla, que con ese desarrollo de arcada nosotros sacamos de tabla, que por eso hay que hacer disyunción y disyunción y disyunción. Lo que pasa es que este desarrollo de arcada hay que hacerlo tranquilo, despacio, respetando los tiempos, ganando los espacios, sin apurarnos, y ahí no hay ningún riesgo. Entonces él tiene esta tomografía de un corte axial, ¿verdad? Donde tiene el antes y superpone cuando ya consiguió cambiar el arco, la forma arco y consiguió meter todo, perfectamente todo con cortical todavía. Perfectamente todo con cortical todavía. O sea, de verdad, nosotros estamos demasiado seguros y tranquilos de que hacemos una ortodoncia sumamente biológica. Pero cuidado con apurarse o con usar arcos pesados o con usar arcos que son muy fuertes. Esto ya les mostré. Bueno, así más o menos queda el arco de Mulligan, luego se engancha, se hace con una ligadura, es demasiado sencillo, nunca nos pasamos de 150 en total de la fuerza. O sea, básicamente hace como que un efecto de un redondo un poco más fuerte. Es impensable hacer esto con una fuerza mayor, ¿verdad? Por eso le digo, si van a usar en acero, tienen que usarlo con torneado en todo caso, ¿verdad? El de Mulligan tiene que estar máximo 150 gramos y se ve más o menos así. Se cambia la forma de la arcada. Este también usó Mulligan, el redondo. Ahí se ve el Mulligan, luego se va desarrollando y se van metiendo los dientes en el arco. Acá lo mismo, también usó Mulligan. Fíjese el cambio que tuvo y siempre en redondo. No sé si se fijan ahí que tiene un arco redondo de base. Y un cambio abismal en lo que es la forma del arco. Esta también, esta mordida abierta, también llevó un Mulligan. Ahí no sé si notan, creo que está todavía en redondo. Y ven cómo el torque cambia. Y ahí se consigue ir cerrando la mordida. Después pasó a alineadores, bueno, y después ya se me perdió el paciente, pero bueno, seguramente estará bien porque ya te le faltaban detalles nada más. Se cerró la mordida, se desarrolló la arcada. Hay un cambio interesante en lo que es el desarrollo de arcada, ¿verdad? Esta es súper estable. Ella también de como 6 años de terminado su ortodoncia, súper bien. Este paciente fue extremo, obviamente, un paciente de labio paladar fisurado, ¿verdad? Con muchísima falta de espacio, poquísimo desarrollo de la arcada, dientes que salieron en todos lados. También utilizamos con él el arco, por supuesto, súper lento, súper despacio. Mucho, ahí ven un arco redondo y ven un mulligan otra vez suavecito. Y vemos ahí que tenemos cambios de lo que es una situación de total, una compresión terrible o un desarrollo del arcado con muchísimo hueso, ¿verdad? Eso también es muy importante, que fue lento, que fue despacio, que fue con criterio, con tomografías, por supuesto. También se usó el arco de Mulligan, se desarrolló la arcada. Le escribí hoy para verle porque no tengo sus fotos finales, pero él ya se quitó hace 2 años. Así que si alguna vez puedo, les voy a mostrar su foto. Bueno, pero cuidado con la sobre. A veces uno pone el mulligan sin necesitar con tanta, sin tener tanta necesidad y podemos llegar a tener problemas de sobreexpansión, de que se nos cruza para mal la mordida, de que se nos sobreexpande, por eso hay que tener cuidado, ¿sí? Bueno, eso es terminando el mulligan. Lo de bypass, simplemente para que ustedes entiendan más o menos a qué me refiero. Nosotros tenemos que pasar de una situación de apiñamiento a una situación donde desarrollamos y verticalizamos la arcada y conseguimos diastemas. A partir de ahí, ¿y qué es el bypass? Es el saltar esos dientes que no tienen espacio. Una vez que yo tengo el espacio y tengo diastemas, ahí recién coloco el bracket. Ahí es donde la gente se equivoca. La gente pone bracket apurado, pone bracket sin tener el espacio aún. Entonces, tengan paciencia, utilicen sus arcos anchos, utilicen sus elásticos de clase 3, utilicen sus mulligans si es necesario, uso australiano, busquen ese espacio y luego coloquen los brackets, ¿sí? Entonces podemos tener un bypass individual o un bypass grupal, o sea, salto un diente o salto varios dientes, ¿sí? Es para el mismo, es por la misma razón. Y a medida que vamos ganando el espacio y vemos esos diastemitas, a partir de ahí podemos ir agarrando a distancia esas piezas dentarias, ¿ok? Siempre la activación del bypass es suavecita, de 50 gramos, no exageren con los resortes porque ahí también es un problema. La gente dice, ay, la doctora Leti dijo que pongamos resorte y pone un resorte como si fuera que
se les va a acabar el mundo y tiene que ser suave. El resorte está para acompañar el desarrollo, no para empujar algún diente, ¿sí? Para mantener ese espacio, para redireccionar esos diastemas que se van a ir formando. Entonces, 50 gramos o medio bracket es más que suficiente. La gente no me cree y activa a lo loco, no hagan eso. Y ahí vamos, podemos ir integrando el arco. Estos simplemente son para ir mostrando. Creo que le estoy dando varias herramientas. Y aquí mostrando simplemente casos. Ahí vemos, por ejemplo, pasamos de esta situación, tenemos bypass, luego ya por fin empiezan a ver los diastemas, ya vemos que inclusive los dientes comienzan a acomodarse y a partir de ahí vamos adquiriendo vamos estirando las piezas dentarias. Y ahí pasamos a una situación, a un apiñamiento, a desapiñar sin proinclinar. Lo mismo con otras piezas dentarias. Bueno, ahí ven, esto es todo sin proinclinar. Y todo dentro de lo que es la cortical del paciente. Bueno, y acá cambiamos planos oclusales, son otras cositas que vamos a ir hablando. Ahí utilizamos el espacio retromolar cuando tenemos los molares todavía en boca. Siempre quitamos terceros molares, pero el espacio retromolar se utiliza cuando obviamente teníamos un tercer molar. Si el tercer molar está impactado, realmente no es un espacio retromolar. Hay, pero no mucho. Sí tenemos más cuando están semi impactados o impactados porque esa verticalización utiliza ese espacio retromolar. Y ahí nos vemos es muy válido la utilización de mini implantes. A mí me encantan los mini implantes de acero, me encantan los 2x12, 2x14, 2x17. Yo estoy segura que se consiguen también en México, ¿verdad? Me encanta. Creo que BioRey se vende en México, dije, perdón, en Perú. Eh, espero que solo una vez haya dicho México. En Perú, Perú, Perú. Y con eso nos utilizamos, nos valemos para hacer la verticalización de las piezas, conseguir esa ganancia de espacio, esos diastemas. Y ahí es donde conseguimos ese espacio retromolar. Por supuesto, la utilización de los mini implantes tiene también un montón de tips, ¿verdad? Fuerzas suaves. Ustedes ven ahí esa cadena, apenas se estira. Es 50 gramos por diente. Nada. Tengo que hacerlo en redondos. Tengo que seguir esa verticalización en redondos. Tengo que utilizar bypass si no entra en la arcada. Un segundo. Ok. Y así conseguimos que esa clase 3 también se vaya corrigiendo. ¿Por qué no incluimos esos dientes? Porque si yo incluyo y ese canino incluyo con el lateral, ese lateral se me va a volcar para adelante. O sea, usan el sentido común. Entonces, a medida que vamos verticalizando, acá ya estamos con dobleces, ¿verdad? Porque para darle los tips del plano oclusal, ahí vamos a ir consiguiendo más espacio. Ahí se dan cuenta cómo ustedes pasaron de tener un lateral totalmente encimado con el canino sin espacio cero a tener un diastema enorme entre el lateral y el canino. De verdad, para mí el problema fue después cerrar los diastemas. O sea, pasó de tener un apiñamiento gigante a tener un problema de diastemas. Hacemos cambios de planos oclusales. Entonces, esa verticalización que nos va a ayudar, esos elásticos clase 3, esos dobleces de tic-back o esos mini implantes que nos van a ayudar a hacer esa verticalización, nos va a dar kilómetros en la arcada, nos va a dar kilómetros, o sea, miren ustedes, pasar de esto, de molar, premolar canino, a esto, a eso. El doctor Sato ya tiene medido y cuantificado y nos dice que ganamos 9 milímetros en la arcada si hacemos una verticalización de 15 grados en el sector medio posterior. 9 milímetros en la arcada. Es muchísimo, más los 9.5 que le dije que podían ganar con un desarrollo del sector canino para atrás. O sea, tienen 20 milímetros. Les juro por Dios que no necesitan para nada o extraer un diente o buscar otras herramientas. Ustedes desarrollen la arcada, verticalicen y de verdad todo está resuelto. Todo está resuelto. ¿Qué quieren utilizar? Elástico de clase 3, ok, usen junto el elástico de clase 3, el arco ancho, el bypass, el mini implante, o sea, esto que yo le estoy mostrando lo utilizo casi siempre como que medio junto. Y así tenemos corregido ese efecto dominó. Acá está la formulita que tenemos en el libro, en el artículo también, donde nos muestra que matemáticamente es correcto lo que le estamos diciendo.
igual realmente muestro esto porque me parece tan simpático. O sea, yo no puedo creer que haya estudiado esto. Andrews, ¿verdad? Perdón, sí, las 6 llaves de la oclusión, donde él ya decía que un diente que está inclinado ocupa más lugar que un diente que está correctamente parado. Y uno leía como parte de lo que era, no sé, leer para el examen, pero tenía todo el sentido. Él mostraba ahí en su esquema un incisivo, pero pasa exactamente lo mismo con los premolares e molares, que también muestra en su artículo él en su libro. Pero no habla de herramientas para poder corregir eso. Entonces, por eso saltaban esa parte, ¿verdad? Esa parte de la que es la herramienta de la verticalización. Pero hoy en día es mi herramienta favorita. Eliminamos tercer molar, verticalizamos, desarrollamos la arcada y todo pasa espectacular, ¿verdad? Esto súmenle ese manejo vertical que les dije del soporte posterior y no sé, tienen la mejor ortodoncia de sus vidas. Cambiamos clases esqueletales, aumentamos dimensión vertical, planos oclusales, rotaciones mandibulares. A mí me parece genial. Bueno, ahí ven situaciones quitando tercer molar, verticalizando las piezas. Ven cómo se ve de amarillo a blanco. Sí, esto es un caso del libro del doctor Sato, creo, uno de sus clases. Y bueno, simplemente para resaltar que vamos a buscar corregir ese efecto dominó con elástico de clase 3, mini implantes o tick back bend. Eh, la verdad que la herramienta que ustedes consigan afianzarse y dominar les va a resolver el caso, les va a resolver su clase 3, les va a resolver su mordida abierta, les va a resolver su clase 2. O sea, de verdad corrigiendo de la verticalización y desarrollando la arcada tienen prácticamente el 80% de su ortodoncia. Ah, no, no tanto así, mentira. Ahí tenemos que manejar la parte vertical después, pero una vez que ya está resuelto esto es mucho más sencillo. Bueno, simplemente para no, se nos acabó el tiempo, ¿verdad? Pero todos son así casos mostrando de proinclinación, retroinclinación, cómo se corrigen de clase 3 a clase 1 con elásticos, con mini implantes, manejando planos oclusales, elásticos cortos, radiografías, siempre controlamos, tomografías. Ahí estamos, casos preciosos realmente. Ahí espero, veo que hay muchas preguntas, así que ya me voy a ir a esto que ya les dije, que es la verticalización. Ahí está. Bueno, creo que hablé muy rápido en algunas partes, pero bueno, ese es mi número de teléfono, 5958, sí, ese es mi número de teléfono, mi WhatsApp, ese es mi correo, ese es mi Instagram, esa soy yo arreglada y con labios rojos. Muchísimas gracias, fue, Dios mío, un tremendo orgullo estar con ustedes hoy, que me hayan dejado entrar en sus vidas 1 hora y media, que me hayan escuchado, que tengan preguntas que voy a leer ahora. Así que nada más que agradecer y bueno, simplemente también, por supuesto, a estas personas maravillosas de Perú que están apostando en mí, ¿verdad? Me están dando espacio y me van a dar un lugar. En noviembre en Lima tenemos fijada la fecha de 13 y 14 de noviembre. Ahí voy a estar yo, en Perú, nada más y nada menos que en persona. Por primera vez bueno, ya estuve en el aeropuerto de Perú, pero nunca conocí Lima, ¿verdad? Y tengo amigos de verdad que quiero ver muchísimo. No sé si Ernesto está por ahí, pero me debe un pisco hace muchísimo. Él y su esposa y todos estos amigos que tengo, Paola, Hansel, o sea, Anthony, muchísima gente de Perú que de verdad quiero irme en persona a su país. Espero que esto que yo les estoy mostrando sea atrayente, o sea, les interese y puedan inscribirse. Creo que ahí con la gente de Sideral, ¿verdad? Voy a estar en muy buenas manos. Así que más que confiada, feliz, contenta y ansiosa porque llegue noviembre y que estén todos ustedes ahí, no sé, que aprendamos muchísimo juntos, que seamos amigos, que pasemos bien y que aprendamos mucho. Bueno, ¿qué más? ¿Están todavía ahí? Roger, salgo de la... Claro que sí, Hola. Leti, muy atentos. Ok. Gracias, gracias por, como te decía al inicio, Leti, por ese don de gente que tienes, más allá de tu calidad profesional, tu calidad de persona, que para nosotros
es como la cereza del pastel. Ay, Y gracias. ya lo anunciaste, ¿no? Ya hemos podido develar el Ah, secreto finalmente, ¿no? Que yo te pedí que no digas nada, pero ya finalmente podemos anunciar con bombos y platillos, ¿no? Que Dios primero vas a estar acompañándonos el 13 y 14 de noviembre y como bien dice, ¿no? Ya los doctores que están presentes hoy en el webinar ya pueden simplemente a partir del QR que se ha mostrado ya acceder al WhatsApp de Sidral para que ya puedan recibir pues toda la información complementaria y detallada de este próximo curso pues que todos estamos esperando con mucha expectativa y emoción. que no va a Eh, ser el primero el primero de y que no muchos. va a ser el primero, exacto. Sí, sí, sí. Espero que mi paraguayo haya sido traducible para, para ustedes y de verdad espero que les haya servido muchísimo. ¿Te parece si leemos las preguntas? ¿Hay Sí, por preguntas o favor. todos son saludos? Sí, sí, por favor, Leti, adelante. No sé si tú misma las puedes leer, Sí, sí, yo por- leo. A porque ahí me ver, dices buenas ahí. noches. A ver, dame un segundo. Ay, Pau, bienvenida, dice Fanny, buenas noches. Ok, a ver, Anthony. Bueno, acá me están saludando los amigos primero, ¿verdad? A ver, no sé qué es Calvin Case versus Martin Dewey. ¿Qué es eso? ¿Me ayudas, Roger? ¿No? No sé qué es. Pues creo que son unos ortodoncistas, me parecen, Ah, unos... ok. Bueno, Sí. perdón. Ah, sí, ya sé, cuando hablé de controversia, sí, cierto, perdón. Me olvidé. ¿En qué artículo dice? David Nisa me pregunta en qué artículo dice en millones, doctor. Yo creo que puedo pasarte a vos, si vos, Roger, me haces una listita de lo que me están pidiendo y yo te voy pasando para que después, no Claro que sí. sé, dejen el contacto o algo. Yo creo que David, porque David Nisa es el que está preguntando, yo creo que tengo tu contacto, doctor, y tengo los artículos, o sea, no hace falta. Esto de verdad está en Google Académico así como te estoy contando. ¿Por qué no se puede hacer disyunción? Yo no dije que no se puede hacer disyunción. Dice que yo elegí no hacer disyunción. Eh, Considero que viendo ya todo esto, no es necesario hacer una disyunción porque estamos abriendo una sutura de un hueso que está unido a otros huesos, ¿verdad? Está unido al vomer, está unido al efenoides, o sea, hay otras suturas al frontal, hay otras suturas que por ahí yo no voy a poder manejar con mi disyunción. Y esto también es algo que no lo digo yo, o sea, la gente que lo ha hecho es la gente que está diciendo que hay que tener mucho cuidado y mucho. Lo que pasa es que se creó como una fiebre de la disyunción y a todo se le hace disyunción. Y de verdad creo que en muchos casos es totalmente innecesario por la forma en que yo manejo mis casos. Pero esto lo quiero decir de una manera súper respetuosa. No estoy diciendo no hagan disyunción. Estoy diciendo tengan cuidado y hay otras herramientas para conseguir espacio. O sea, es lo que dije. Arcos Broad, sí, sí, era eso lo que estaba hablando. Pero esos incisivos están inclinados. Acá pregunta Marilyn, pero si los incisivos están inclinados, al poder el recorte no se va a inclinar más. Al poner el resorte, justamente eso dije, doctora. En un momento dije, el resorte no está para empujar el diente. El resorte está con 50 gramos, son 2 espiritas más del espacio que tiene que tener, porque a medida que yo hago el desarrollo de arcadas para que ese espacio se organice hacia donde yo quiero. Un error demasiado frecuente que yo veo. Es más, prefiero que no pongan resorte y que pongan un espagueti si es que no van a saber controlar su ansiedad de activar el resorte. Porque al activar el resorte estoy proinclinando, estoy rotando, estoy haciendo cosas que no debería de pasar. Entonces el resorte se pone suave, extra light, y se pone 50 gramos o 2 espiras más del espacio que tengo que tener. Si no, es totalmente cierto lo que está diciendo doctora, esto se proinclina y se va y se descontrola, ¿sí? Entonces el resorte no está para empujar, ¿sí? Conviene, Susan pregunta, ¿conviene esa mecánica en pacientes dólico-faciales? En todos los pacientes, en dólico, en braqui, en ángulo bajo, en ángulo alto. Obviamente para cada maloclusión vas a tener ciertas direcciones que seguir,
pero esto se hace tanto en dólicos como en braqui, o tan mordidas abiertas, mordidas profundas, en todos, no tengo excepciones. Sandy pregunta, ¿podría por favor mostrar el perfil facial de los pacientes tratados con esta mecánica? Gracias. Doctora, mostré simplemente antes y después, ¿verdad? O sea, tu miedo seguramente es pacientes biprotrusos, me imagino, ¿verdad? Donde sí necesitas desarrollar por ahí un perfil más recto, seguramente, ¿verdad? Yo creo que muchos ortodoncistas tienen miedo del biprotruso, ¿verdad? Y con justa razón, o sea, son pacientes un poco capaz difíciles de manejar, pero tanto biprotrusos como perfiles rectos, o sea, uno redirige al final lo que necesitas. Si necesitas un poco de proinclinación, haces; si necesitas más retroinclinación, haces; si necesitas, aparte de hacer desarrollo de arcada, hacer un poco de distalización, hay números cefalométricos que te dicen eso, haces distalización, pero no hago extracciones, hago distalizaciones. Entonces, no, realmente el perfil se maneja de acuerdo a lo que el paciente necesite, pero no por eso cambio esta biomecánica de desarrollo de arcadas, ¿sí? Complemento con algo más por ahí. Esto fue Sandy, pero Sandy, me podés escribir también y por ahí te paso perfiles, ¿verdad? Como 1 hora de verdad es muy poco tiempo. Mostré radiografías de muchos, ¿verdad? Entonces, por ahí eso servía por ahí más, pero si te faltó info, mi número está ahí. Doctora, ¿cómo controla la apertura de la mordida, la cerrada de tracción de molares, la verticalización de molares? Eh, eh, ¿Cómo hago? Bueno, tengo que explicar muchas cosas. Eh, Al hacer las verticalizaciones, hay que controlar mucho el último molar, ¿verdad? Inclusive a veces dejarlo sin incluir dentro de la biomecánica. O dentro de lo que estamos haciendo con esa verticalización, manejar una rotación mandibular para que la mordida no se abra. Entonces, es muy necesario en algunos casos que esa verticalización vaya acompañada de una rotación antihoraria para poder manejar esa mordida abierta, ¿verdad? Por eso es muy importante hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? Parece un cliché, pero sí debe ser. Entonces, ¿cómo hago para controlar esa mordida abierta? Probablemente con una rotación mandibular, ¿sí? Si en una tomografía hay colapso transversal del maxilar de 10 milímetros, no hace inyección, no marpe, no sarpe. El sarpe me parece genial, de verdad. El sarpe me parece genial en el caso que están indicados, ¿verdad? El marpe con mucho cuidado, ¿verdad? Yo, ay, ¿cómo explicarles? Ese diagnóstico que me dicen de colapso transversal, yo de verdad hablé con muchas personas ya que hacen, con grandes profesionales que hacen disyunción y que me hablan de ese colapso y de esa cantidad de milímetros que miden en ciertos lugares. No estoy tan de acuerdo dónde se mide eso, ¿verdad? Pero si en el caso que me está diciendo es realmente 10 milímetros, ¿verdad? Y realmente vas a ganar 10 milímetros con la disyunción, genial, doctora, ¿verdad? Preferiría que sea quirúrgicamente asistido, ¿verdad? Que con mini implantes, porque con mini implantes no tenés control de lo que va a pasar en el resto de las suturas. Pero si manejas bien un MARPE, genial también, doc. No le veo nomás tan realmente a esos 10 milímetros. Mi opinión sincera y tratando de ser súper respetuosa, ¿sí? Brian dice, ¿el bypass en arco redondo o rectangular en alguna aleación especial para autoligado interactivo? Yo siempre igual autoligado, siempre, por más que sea interactivo, uso termoactivado, doc. Siempre, siempre. ¿Cuál es la opinión respecto al tratamiento temprano en niños de dentición temporal con expansión rápida debido a la apnea obstructiva del sueño con necesidad de expansión y protección maxilar? Eliana, apnea del sueño. Apnea del sueño necesita desarrollo de arcada. Apnea del sueño necesita que la lengua esté en su lugar. Apnea del sueño necesita espacio, ¿verdad? Para la respiración. Pero creo que no solo uno puede dar eso con una disyunción, ¿verdad? Repito de vuelta, no estoy diciendo que no se haga. Estoy diciendo que yo trabajo con fonoaudiólogos y trabajo con otorrinos de una manera genial, con avances mandibulares y con desarrollo de arcada y con métodos auxiliares de su área donde la apnea también es tratada, ¿verdad? Entonces, eh, respeto cada filosofía, pero yo particularmente, por más que mi paciente necesite eso, por un tema de respiración, no hago disyunción.
Todas las preguntas serán respondidas al final, me dicen acá. Saludos de Altamira, desde México. Ah, Flor y Jorge, ok, mis amigos de México. Ay, Dios mío, hace tanto que no los veo. Les mando un besote si todavía estaban acá. De verdad los quiero mucho y están en mi corazón hace muchísimos años. La primera vez que pisé en un auditorio de México, ellos estaban ahí, así que de verdad los quiero mucho. Que fue mucho antes de la pandemia, o sea, hace muchísimos años. ¿Alguna prescripción de bracket a favor de la retroinclinación posterior? Retroinclinación posterior, no sé si está bien escrito. De la retroinclinación. La prescripción que yo uso es Slot 22. Me gusta mucho la prescripción. Si vamos a elegir entre ROT y MBT, me gusta más MBT. Igual la ROT si sabes manejar súper bien. Es solo que tengo menos versatilidad en el sentido que tengo solo 12 en el incisivo y en MBT tengo 17, o sea, puedo tener menos 17. Abajo tengo la prescripción de, de poder hacer menos 6 o más 6, ¿verdad? O sea, tengo como que más versatilidad en el MBT, poniendo ROT MBT. Pero me encanta la prescripción de PITS de H4, por ejemplo, también. Y al final la prescripción es la que ustedes manejen mejor, de acuerdo a lo que ustedes necesiten, individualizando el paciente. ¿Cómo controla recidiva en los casos que ha expandido el ancho intercanino? No, para nada, no hay contención de boía. Lo que pasa es que la expansión es sumamente lenta, de verdad, y no es una expansión, nunca, yo creo, no sé si usé la palabra expansión, perdón si dije expansión canina, es, es un desarrollo de la arcada donde el espacio intercanino aumenta. Sí, yo no expando, yo coloco en su alveolar, ¿verdad? Y conseguimos ese espacio devolviendo eso, no hay una expansión. Y todo lo contrario, o sea, está muy bien en base ósea, así que no, si quieres usar una contención de por vía, yo no tengo problema tampoco, pero eso no quiere decir que sea inestable. O sea, el paciente no, con este tipo de tratamiento no es inestable, todo lo contrario, es súper estable. Un ejemplo de cómo uso los elásticos de clase 3, no sé si estaba en alguna foto, pero generalmente, uso desde canino del vestibular, del bracket de canino, a si es un elástico corto, porque el paciente no necesita tanto cambio de plano oclusal, necesita más bien verticalización, voy por palatino del premolar superior, ¿sí? Cuando el paciente necesita como que un cambio de plano oclusal, me voy del canino a palatino del molar. Los elásticos son suaves, en los arcos redondos se usa 2.5 onzas, o sea, 60 gramos a lo sumo. Los diámetros varían de acuerdo a la distancia y el uso es de 8 horas más o menos cada elástico, o sea, se cambian 3 veces al día. Dice, gracias por la charla. Mi pregunta es, ¿en qué caso, en caso de un disco sin reducción, cómo maneja la reposición condilar unilateral? Eh, Todos los casos son individualizados. Sí, si yo tengo un disco sin reducción, o sea, yo tengo una pérdida de disco, probablemente igual yo tenga que hacer una descompresión articular, porque si perdí el disco probablemente haya perdido espacio y soporte posterior. Entonces manejo asimétricamente el paciente si es que el paciente no necesita la misma cantidad del otro lado. ¿Cómo manejo un paciente asimétricamente? Con montaje en articulador, resonancia y tomografía. Y con dilografía si se puede, por supuesto. Ahora. Buenas noches. ¿Puede explicar cómo son los elásticos de clase 3? Ya les expliqué. Igual si quedaron dudas, me avisan. Gracias, hermosa presentación. Gracias, Elena. Sos hermosa primer piropo. Gracias. A Orlando, Leti la mejora. Tengo un fan ahí. No, realmente es un amigo de años, de años, de años. Paola Caballero, me dice muchas gracias, gracias Pau a vos. Ella hace rato también ya me viene diciendo lo de Perú, realmente para mí es un honor haberla conocido. Florentino también de México, muchas gracias, saludos, mi gran amigo Florentino. Harold Gamarra, muchas gracias. Daniela dice muchas gracias. César y Elizabeth dice gracias. Se entiende, dice gracias, qué suerte. Muchas gracias, dijo también Katy. Claudia Lorena dice muchas gracias. Saludos desde Ecuador. Ay, gracias. Ecuador es otro pendiente que tengo, doctora María Elena.
Bipotrusión, ¿cómo corrige sin extracciones? Es como que de verdad la gente no me cree cuando le digo que la bipotrusión no necesita. Con un desarrollo de arcada, manejo de torque, rotaciones mandibulares y por ahí un poco de distalización, la bipotrusión se va. Quiero saber cómo llegaron a mí ya me mostraron casos donde me dicen bipotruso y yo le digo, ¿bipotruso qué? ¿Dentario o maxilar? ¿Verdad? Porque dentario es una cosa y otra cosa es esqueletal, ¿verdad? También para tener en cuenta. Pásenos a todos los artículos, gracias, me encanta que quieran estudiar. Arcos redondos, ¿alguno que me pueda recomendar? Arcos redondos, dice Alexis. Roger, ¿qué marca manejas buena de arcos termoactivados anchos? ¿Estás ahí, Roger? Rocky. Ah, la RMO. Roger. Bueno, ahí ya nos fuimos al top del mundo, o sea, no solamente de Perú. Cierto que ustedes tienen la Rocky, está bien. Y Rocky, ¿qué te puedo decir? No, son años de trayectoria, ¿verdad? O sea, es una marca increíble. Doctora, disculpe, espagueti. Espagueti es ¿cómo le llamarán ustedes? Es como un tubito, como un protector que se pone en el arco, que es como un fideíto. No sé cómo se llama espagueti, le digo yo, no sé. ¿Alguien me ayuda? Sí, es No un sé. De arco. protector de arco, ¿no? ¿Cómo se llama? Protector de arco, protector de Parece carga. tiene rollo, como una cánula. Se corta lo que se necesita, se enrolla en el arco y queda en el espacio de bypass. Eso, Sí, como no está activado, funciona súper bien también. sí, es hueco, ¿no? Para que entre el Sí, alambre. claro, y viene por calibres. Ujú. Doc, muchas gracias. Es viable hacer muchas biomecánicas se pueden hacer con bioalineadores. La gente que por ahí me sigue y me conoce, soy súper fan, ¿verdad? Hago alineadores in office y muchísimas cosas, y mucho se puede hacer combinado también. Si no tuviera TMA, el arco de Mulligan, pero hay gunmetal en Perú. Ustedes venden Vera Roger. Correcto, Leti. Sí, es el mejor arco que pueden tener. O sea, si me preguntan cuál es la mejor relación del mundo mundial, es el gunmetal. Punto. Es genial. Hacer dobleces con eso es lo máximo. O sea, de hecho, en el curso que voy a ir a Perú, es lo que estuvimos charlando con Roger. Me encantaría mostrarles cómo se puede, porque por ahí es un arco caro, pero se usa un arco. O sea, no necesitas tener un montón de arcos. Con un arco te soluciona la vida porque puedes hacer activaciones, desactivaciones. O sea, un mismo arco se puede usar para varias citas. A ver, gracias. En noviembre traerá alguna casa dental los alambres, dicen, preguntan acá. Sí, felicitaciones con un nuevo paradigma, gracias. Andrés Melo dice, no te puedo creer que estaba por acá. Gracias a vos. Qué grande, Andrés. A ver. Dice, coloca botón por palatino en la primera molar o segunda, porque no coloca por vestibular. Coloco por palatino para poder ayudar al desarrollo. Entonces, cuando voy de vestibular inferior a palatino superior, ayudo al desarrollo de la arcada. ¿Se puede poner por vestibular? Se puede poner por vestibular, pero si puedo ayudar y poniendo por palatino, para mí es mejor. Optimizar tu biomecánica. Muchas gracias, mil gracias. Nos esperamos en noviembre. Espero que haya mucha gente en noviembre. Desde México, saludos a Enrique, otro amigo, gracias. Elásticos inmaxilares, casi 3 se pone por vestibular. ¿Qué pasaría? Gracias. ¿Qué pasa? No es grave, Doc, pero estás como que vos tratás de hacer un desarrollo de arcada y es como que le estás arrinconando por vestibular. Entonces prefiero que se haga por palatino en el superior. Super presentación, dice gracias. Protector de arco, se llama espagueti, protector de arco, igual doctor espagueti. Espagueti, o sea, sí, lo dije bien. El extender que presentó sirve para distalizar molar, sirve para distorrotar, doc. Y hay un poquitito de distalización. Pensé que puse más casos de extender, pero no. De todas maneras, me parece una herramienta fabulosa en interceptiva. Derrota muy bien el molar, separa los cachetes y hay una pequeña distalización también.
¿Cómo controla? Sí, es un tema el torque y luego tenés que controlar con dobleces, doctora. Si se te cayó mucho la cúspide palatina, luego toca darle torque. Gracias, doctora. Los expander parecidos a los tubos. Los expander parecidos a los tubos. No entendí, Maura, muy bien. Sí, los extenders son parecidos a los tubos, se parecen, pero si te fijaste en la fotito que puse, no son idénticos y tienen otra función, ¿sí? Un tubo tiene prescripción, el extender no, el tubo va pegado por el diente, el extender va enhebrado en el tubo, o sea, se ven parecidos, pero no son iguales. Muchas gracias, saludos desde México, gracias, Arnal. Anthony, ay, por fin apareciste, Anthony, te mando un beso, ya tengo ganas de conocernos en persona. ¿Podrá compartir nuevamente en noviembre si viene a México entre tarde a la sesión? ¿Podrá compartir nuevamente en noviembre si viene a México entre tarde? No entendí muy bien la pregunta, pero voy a México, voy a estar en mayo, voy a estar en septiembre. Así que voy a ir varias veces a México. Es cuestión de que me escribas, Doggy, en qué ciudad estás, porque voy a estar en Monterrey, Chihuahua, Ciudad de México. Así que me escriben y yo les paso las fechas. ¿Cómo es extender? Ya les dije. O sea, es como es una extensión de tubo. Es para hablar una clase entera de eso, ¿sí? Luego de al criar, coloca ATP, no necesariamente. No, para nada, porque es súper estable. No, ya después con los torques y la oclusión misma ya no hace falta. ¿En qué caso no colocamos tubos en segundos molares cuando quiero manejar, cuando quiero mantener dimensión vertical? Cuando quiero que esa verticalización no perjudique la intrusión del último molar y perder soporte posterior. En esos casos no coloco en el segundo molar. A ver, en Ciudad de México. Doctor, escribime o en mi Instagram o en mi WhatsApp. En septiembre voy a Ciudad de México. En mayo estoy en el Congreso, pero curso, estoy en septiembre o agosto. Algo así era. Me pasas y te paso el dato de la doctora que está organizando, que es la doctora Marianela de México. Bueno, muchas gracias, doctora. La esperamos en Perú. Bueno, terminó Roger, terminó todo. Sí, Leti, terminó. 139 personas, yo no puedo creer. Qué suerte, gracias. Ahora, pero en la hora pico había más de 200, te cuento. No te puedo creer. Soy un éxito. Pero, bueno, ya lo sabíamos. Muchas gracias, Leti. Brillante tu exposición y Bueno, no gracias. queremos seguir abusando de tu generosidad. Me comentaste que habías tenido un día muy complicado y me imagino que Casi estarás las súper 12, cansada. sí, de hecho sí, pero no, para mí esto fue un desestrés, o sea, hablar de esto, igual siento que siempre quedan huecos, o sea, gente que duda, pero eso está perfecto, el ortodoncista tiene que dudar, o sea, no le pueden creer a cualquier loca como yo que viene y les dice, no hagan más esto o hagan esto, o sea, esto tienen que seguir estudiando, o sea, esto no es para que ustedes cambien totalmente su manera de pensar, es para que empiecen a decir, ¿será que? Para y empiecen a dudar. Entonces, bueno, esa era la intención. Muchas gracias, querida amiga. Ahí nos preguntan si va a estar grabada la charla. Sí, va a estar grabada. Ya se contactan con nosotros para poder hacerles llegar la conferencia de la doctora. Y nada, Leti, te mando un beso, un abrazo muy fuerte. Todo lo mejor para ti. Nos mantenemos en contacto. Ya saben, doctores, manténganse atentos también a la información que pronto van a recibir del próximo curso internacional organizado por Sidral y que va a dictar la doctora Leti Galeano el 13 y 14 de noviembre. Un fuerte abrazo, querida Leti. Gracias, Paola. Besote. Te quiero mucho. Nos vemos en Viena. Vamos a abrir ahí los micrófonos ahí para que se despidan de ti también. Ay, bueno, gracias. No sé si él está, el doctor Hansel no estaba. Me siento muy ofendida si no estuvo, pero Vamos a reactivar le acá los mandan micrófonos. saludos después de mi parte. Ahí Bueno. están. Saludos, doctora. Te esperamos con el ceviche. El mejor ceviche. ¿Así era o Claro no? que sí. Y el mejor Sí, pisco claro. sour. Bueno, claro, gracias. Un Gracias, Antonio. besote. Abrazo. Nos Chévere, vemos doctora. Estuvo muy pronto. lindo, Qué como suerte, siempre. gracias. Bueno, gracias. Un Bueno, abrazote. te mando un Ya abrazo. nos vemos acá. Nos vemos pronto. Besos. Bye. Bye, bye. Saludos, hermano.